Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Sean bienvenidos a este su programa Enfoque Jurídico. En este día abordaremos un tema muy esencial, ya que es el tema pensional, es decir, las pensiones en Colombia. Es así que en este programa desarrollaremos puntos específicos como el concepto de una pensión, cuáles son los requisitos para acceder a las pensiones, cuáles son los sistemas que administran este tipo de pensiones y qué hacer en el caso de uno aportar y no poder pensionarse. Es así entonces que sean bienvenidos a este programa Enfoque Jurídico. El sistema pensional hay que establecer que tiene 26 años de antigüedad en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. La finalidad de crear el régimen actual del sistema pensional era con el fin de terminar todos aquellos regímenes que existían en la fecha del año de 1993. Es así entonces que en la actualidad existen dos clases del sistema pensional. El primero, el público, el cual es administrado por Colpensiones y se denomina como el régimen de prima media o RPM. El segundo, que es administrado por un fondo privado, se conoce como el régimen de ahorro individual con solidaridad o el sistema raíz. Este es administrado por las AFP, que son las administradoras de fondos privados. Esto en virtud al artículo 10, que le da la libertad de las administraciones de la Ley 100 de 1993. En síntesis, la pensión se puede establecer que es una prestación económica que se da cada mes a las personas que hayan culminado con su vida laboral. Pero estas personas tienen que haber cotizado ya sea al régimen público o al régimen privado a través de las denominadas cotizaciones o descuentos por carácter del sistema pensional. Esto se realiza, como lo establecimos, ante fondos públicos o fondos privados que al final de la vida laboral le hacen una liquidación de su pensión y según a sus aportes y su mesada pensional de aportes se establece el monto o la pensión en carácter pecuniario que recibirá. Es así que debemos hablar en el siguiente segmento de cada uno de estos sistemas. Como lo dijimos, el régimen de ahorro individual con solidaridad o raíz es un régimen del sistema pensional. Este hace parte de la seguridad social de cada una de las personas y este es gestionado o administrado por los fondos privados. En este su característica principal es que cada persona individualmente cotiza a una cuenta de ahorro individual. Es decir, que esta sería como una cuenta de ahorros donde las administradoras de los fondos privados este dinero lo invierten en bolsas a través de los denominados riesgos. Es por eso que personas que están cotizando este sistema, ya sea a un ejemplo a la administradora privada Porvenir, Sura, Seguros, Bolívar, entre otras, son entidades que manejan estos dineros y los invierten dependiendo del riesgo. Esto en un esquema, como se lo conoce, en el esquema multifondos. Este invierte y genera unos beneficios para cada cuenta individual. Esto se los conoce como los rendimientos financieros. No son rendimientos altos debido a que existen tres clases de riesgos. Un riesgo mayor, un riesgo equitativo y un riesgo mínimo. Cada uno de ellos, como su nombre le indica, generan nuevos dineros que se generan a partir de la inversión en la bolsa. Entonces, la ventaja que se tiene en estos fondos privados
es que el dinero que uno se aporta no se queda quieto, sino que le da unos rendimientos financieros, los cuales al final de la vida laboral, debido a su liquidación, se establece si la persona le alcanza o no le alcanza a acceder a una pensión. En caso de no acceder, más adelante hablaremos. Entonces, lo importante de este régimen de ahorro individual con solidaridad, podemos decir que está establecido en el artículo 59 y siguientes de la Ley 100 de 1993. La finalidad de este régimen para la que la persona se pensione, está establecido que cuando reúna grandes aportes mensuales, se puede establecer una pensión que sea equitativa y que no sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente en el año cuando la persona cumpla este requisito. Es por esto que se recomienda a los televidentes que estén cotizando a los sistemas de fondos pensionales privados, hagan un análisis que si su salario supera los 3 o los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se quede en el sistema. De lo contrario, hagan el traslado al fondo público, es decir, a Colpensiones, ya que existen menos requisitos y existe una facilidad para poder pensionarse, lo cual más adelante lo hablaremos y estaremos absolviendo las dudas dentro de este programa. Como lo dijimos, el régimen de ahorro individual con solidaridad o raíz es un régimen del sistema pensional. Este hace parte de la seguridad social de cada una de las personas y este es gestionado o administrado por los fondos privados. En este, su característica principal es que cada persona individualmente cotiza a una cuenta de ahorro individual. Es decir, que esta sería como una cuenta de ahorros donde las administradoras de los fondos privados este dinero lo invierten en bolsas a través de los denominados riesgos. Es por eso que personas que están cotizando este sistema, ya sea un ejemplo a la administradora privada Porvenir, Sura, Seguros, Bolívar, entre otras, son entidades que manejan estos dineros y los invierten dependiendo del riesgo. Esto en un esquema, como se lo conoce, en el esquema multifondos. Este invierte y genera unos beneficios para cada cuenta individual. Esto se los conoce como los rendimientos financieros. No son rendimientos altos debido a que existen 3 clases de riesgos. Un riesgo mayor, un riesgo equitativo y un riesgo mínimo. Cada uno de ellos, como su nombre le indica, generan nuevos dineros que se generan a partir de la inversión en la bolsa. Entonces, la ventaja que se tiene en estos fondos privados es que el dinero que uno se aporta no se queda quieto, sino que le da unos rendimientos financieros, los cuales al final de la vida laboral, debido a su liquidación, se establece si la persona le alcanza o no le alcanza a acceder a una pensión. En caso de no acceder, más adelante hablaremos. Entonces, lo importante de este régimen de ahorro individual con solidaridad, podemos decir que está establecido en el artículo 59 y siguientes de la Ley 100 de 1993. La finalidad de este régimen para la que la persona se pensione, está establecido que cuando reúna grandes aportes mensuales, se puede establecer una pensión que sea equitativa y que no sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente en el año cuando la persona cumpla este requisito. Es por esto que se recomienda a los televidentes que estén cotizando a los sistemas de fondos pensionales privados, hagan un análisis que si su salario supera los 3 o los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se quede en el sistema. De lo contrario, hagan el traslado al fondo público, es decir, a Colpensiones, ya que existen menos requisitos y existe una facilidad para poder pensionarse, lo cual más adelante lo hablaremos y estaremos absolviendo las dudas dentro de este programa. Es hora de hablar entonces del régimen de prima media o RPM. Este es administrado por el Estado, es decir, es un fondo público el que es administrado a través de Colpensiones. Lo que identifica este régimen, a diferencia del régimen privado,
es que aquí ya no existe una cuenta individual, sino existe una cuenta común. Esto quiere decir que todas las personas que aporten a este sistema se va a un fondo público, con el cual se están pagando las futuras pensiones que del mismo sistema se derivan. Esto, en cuestiones sinécticas, se quiere decir que estas cuentas son pagadas por los funcionarios a través de una especie de pirámide. Con este régimen de prima media se establece una serie de requisitos que más adelante vamos a establecerlos para que haga uno sus cuentas para ver la edad y las semanas de cotización. A diferencia del régimen de prestación con solidaridad, es decir, el fondo privado, aquí lo que importa es la edad y las semanas cotizadas, independientemente del capital que haya aportado al sistema. Este régimen público está regido a partir del artículo 31 y siguientes de la Ley 100 de 1993. Ahí también se establecen los requisitos para que los ciudadanos que estén dentro de este sistema tengan en cuenta y puedan acceder a la pensión establecida por Colpensiones. En el régimen de prima media, la pensión se adquiere cuando se cumple una serie de requisitos, como ya lo dijimos. Entre ellos están la edad y las semanas cotizadas. Respecto al requisito de la edad, esta se cumple cuando se alcanzan los 57 años en el caso de las mujeres y los 62 años en el caso de los hombres. Esta edad próximamente será incrementada a través de una nueva legislatura que se establezca en el Congreso de la República. En cuanto a los requisitos de las semanas cotizadas, la ley considera que son un mínimo de 1.300 semanas con el monto de la pensión dependiendo del ingreso de la base de cotización. Esto a través de lo que se aportó o se cotizó durante los últimos 10 años, que se promedian en los 10 años previos a la indexación. Esto en palabras quiere decir que se hace a través de una liquidación del ingreso base de cotización o el IBL que se lo conoce, como es un promedio de los últimos 10 años de aporte más previo a la indexación. La indexación, en palabras coloquiales, se le entiende como traer los dineros de años anteriores a pesos nuevos colombianos. Esto quiere decir que como el salario mínimo legal mensual vigente va cambiando año tras año, unas personas hacen un aporte, un ejemplo en el año 2005, traemos por concepto de indexación al año 2019, donde los salarios mínimos mensuales legales vigentes son diferentes o son de otro valor. Entonces, en este entendido, se establece que los requisitos en el régimen público es cumplir 57 años mujeres y 62 años hombres, así como un monto o una cotización por las 1.300 semanas de trabajo. Existe en Colombia una gran preocupación por este sistema pensional, en razón de que matemáticamente hablando, este sistema no es autosostenible. Eso quiere decir que por eso estamos atravesando en este momento una crisis pensional donde el Estado ha entrado a invertir o a inyectar recursos en este sistema pensional, al saber que este sistema con sus mismos aportes no está financiando las pensiones de algunas personas que ya tienen este derecho adquirido. En razón de eso, se está hablando de un nuevo cambio de un fondo pensional que posteriormente, en caso que se dé, estaremos analizando y estaremos dando y absolviendo las dudas que tienen los colombianos, en este caso los samaniguenses. Es así entonces que, haciendo un breve repaso, estos son los dos sistemas que establecen el sistema pensional en Colombia, como es el sistema privado y el sistema público. En este momento iniciaremos el bloque de qué hacer en tal caso de que nos queramos cambiar de un sistema a otro. Esto se puede hacerlo teniendo en cuenta una serie de requisitos que en este momento abordaremos. Hablando de este tema pensional, y ya una vez se haya hecho el análisis, cada persona en qué régimen está y cómo está su aporte mensual, es hora de hablar de los traslados o el cambio de régimen pensional. Esto está regulado a través del artículo 2 de la Ley 797 del 2003,
la cual modificó el artículo 13 de la famosa Ley 100, que ya poco tiene de originalidad, puesto que ha tenido o ha experimentado una serie de cambios legislativos. Ya entrando en materia, se puede decir que los afiliados al Sistema General en Pensiones pueden hacer estos traslados a través de los cambios que las mismas administradoras deben establecerlo en las oficinas de atención al usuario, cumpliendo un requisito, el que se establece que se puede trasladarse una sola vez cada 5 años. Es decir, que tenemos que saber que si ya llevamos 5 años aportando en un régimen, ya sea público o privado de pensiones, tenemos el derecho a hacer el cambio de traslado. Esto no se lo hace a través de intermediarios, esto lo puede hacer la misma persona a través de las oficinas de atención al usuario en los regímenes donde están cotizando. Además, se tiene que aclarar que dentro de los fondos privados existe una clase de subfondos, es decir, que uno puede estar afiliado a un ejemplo Porvenir y dentro de este uno puede cambiarse en las distintas administradoras de fondos privados. Eso quiere decir que no solo es Porvenir, sino que también existen otras, por ejemplo Sura, entre otras X o de Y nombre de administraciones de fondos privados, pero estas hacen parte de un fondo particular. Uno puede trasladarse también de esas administradoras, ya no serían 5 años, sino cada 6 meses. Cuando uno haya cumplido los 6 meses de cotización en Porvenir y por X o Y circunstancia no le gusta el trato o no le gustan los rendimientos que le está dando, en un periodo de 6 meses puede trasladarse a otra administradora de un fondo privado que hace parte de este fondo particular. A diferencia de Colpensiones, como es una sola entidad pública la que administra, tiene que esperarse los 5 años para trasladarse del régimen público al régimen privado. Además, se debe establecer que existe también una inconsistencia legal en la que establece que faltando 10 años para pensionarse, existe una limitante o una imposibilidad de trasladarse de un régimen a otro régimen. Es por esto que se hace el llamado a los televidentes o a los usuarios que cotizan, ya sea en Colpensiones o en los fondos privados, que analicen el tiempo, los requisitos de su edad para poder hacer el traslado y evitarse futuras inconsistencias dentro de los regímenes pensionales. Algunos ejemplos que podemos dar entre el régimen pensional público y el régimen pensional privado de cómo pensionarse, se puede establecer que la mayor diferencia existe en la importancia del capital. El capital entendido en la forma de cómo se aporta al sistema. En el régimen público solo tenemos que tener en cuenta los requisitos de edad y semanas cotizadas. Independientemente del capital que se aporte, uno accedería a la pensión mínima que está establecida como el salario mínimo mensual legal vigente en el año de que uno ingrese los papeles para acceder a este derecho. Aquí sí cabe hacer una gran diferencia con el fondo privado en cuestión de que uno, para poder pensionarse en este sistema, tiene que tener muy en cuenta el capital. Es por esto que hicimos la recomendación que a estos fondos solo deben aportar personas que tengan un ingreso alto. ¿En razón de qué? En razón de que el capital que se requiere es una suma elevada, la cual, en resumidas cuentas, se tiene que dividir por la expectativa de vida de los colombianos, adjuntando a este valor las personas que tenga a su cargo o que estén dentro de su grupo familiar. Con estas cuentas, con la expectativa de los colombianos, se hace una división de ese capital que ha reunido una vez haya terminado su vida laboral y se mira si este capital alcanza a que cada mesada pensional o cada mesada mensual sea equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, que si este valor no alcanzaría a cubrir este salario mínimo mensual legal vigente, la persona no podría pensionarse a través de un fondo privado. Es por esto que se hace el llamado a las personas que tienen un ingreso de 1 o 2 salarios mensuales legales vigentes que analicen su situación y hagan el traslado a Colpensiones. Es así entonces que en este entendido
vamos a analizar qué hacer cuando una persona ya no puede pensionarse a través del fondo de Colpensiones o a través del fondo de las administradoras privadas de los fondos pensionales. Para terminar este programa, tenemos que establecer qué hacer en el caso de que no hayamos alcanzado una pensión, ya sea a través del fondo público o del fondo privado. Esto, para tranquilidad de las personas, se puede adelantar a través de la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes. Esta indemnización sustitutiva se la conoce o es el nombre que le ha dado el fondo público para uno reclamar todos los aportes que uno ha dado a través de su vida laboral. Esta indemnización sustitutiva entonces se la puede adelantar una vez esta persona haya cumplido los requisitos de la edad, es decir, cuando hombres en 62 años y mujeres en 57. En tal caso de que esta persona, ya transcurrida su vida laboral, no haya alcanzado el requisito de las 1.300 semanas, también se debe hacer un pequeño análisis de que si cumple cerca de las 800, 900 o las 1.000 semanas, se puede establecer unas pensiones especiales, como es la pensión familiar, en la que se reúnen tanto las semanas de la pareja o el cónyuge, ya sea mujer, persona del mismo sexo o persona hombre. Se puede establecer unir estas semanas para alcanzar la pensión familiar. Esta pensión familiar la hablaremos en otro programa más detalladamente, pero a grandes rasgos se puede decir que esta pensión familiar es la fusión tanto de las semanas del cónyuge y de la pareja. Existen otras clases de pensiones, pero estas son de carácter especial, que tienen que ver cuando las personas tienen accidentes de trabajo, cuando las personas quedan en un estado de invalidez, pero esas son tema de otro programa. En este caso, entonces, el fondo público establece la indemnización sustitutiva como la reclamación de los dineros invertidos en el fondo público. De igual forma, las AFP o administradoras de fondos privados establecen el trámite de la devolución de aportes. En este sistema, al ser una cuenta individual, es una manera más fácil y más ágil. ¿En razón de qué? En razón de que cada persona, como maneja sus dineros propios en una cuenta individual, solo es cuestión de meter un trámite y de sacar todos esos dineros con los rendimientos financieros que le ha dado. Esto lo puede hacer una vez también cuando no haya alcanzado su edad para pensionarse o no haya alcanzado las semanas de cotización. En los sistemas privados, como ya se dijo en este programa, aquí cuando la persona no reúne el capital suficiente para poder pensionarse, se puede tramitar el sistema de la devolución de aporte, el cual están en la obligación las administradoras de los fondos privados entregar cada peso con contabilidad, así mismo como con sus rendimientos financieros. Estos procedimientos los pueden hacer de manera personal o a través de un apoderado judicial. Es decir, lo pueden hacer a través de un abogado o de manera interparte. Es así entonces como terminamos este programa, abordando a grandes rasgos para dar un entendimiento de cómo es el sistema pensional en Colombia, cuáles son los requisitos y cómo acceder a ello. En otros programas hablaremos de unas pensiones especiales, como es la pensión de invalidez y otra clase de pensiones que existen en Colombia. Agradecido por su atención de este programa Enfoque Jurídico, les recuerdo los horarios de emisión, como son los días miércoles de 6:30 a 7 p.m. de la noche, con repetición a las 9:30. Asimismo, los días sábados y domingos por el Canal 4 Samaniego Televisión. Para dudas o recomendaciones sobre tratar de temas dentro del programa, está el correo sjuridicas98@gmail.com, el cual aquí aparece en la pantalla y también con los enlaces de contacto. Los esperamos en otra próxima emisión para hablar de temas relevantes de carácter jurídico dentro de nuestro ordenamiento colombiano.